Nos pidieron realizar la operación indicada. Como una barra de fracción representa la división, realizaremos la división sintética para este ejemplo. Primero echemos un vistazo al numerador, que es el dividendo. Tenemos 2x al cuarto menos 5x al cubo menos 6x al cuadrado más 7. Observe cómo no hay un término x en el dividendo, y necesitamos uno, y por lo tanto incluiremos un término 0x. Reescribamos el dividendo como 2x a la cuarta menos 5x en cubos menos 6x al cuadrado más 0x más 7. Al realizar la división sintética, si no faltan términos en orden descendente, queremos incluir término 0. Porque al realizar la división sintética, vamos a utilizar los coeficientes de los términos, así como la constante, lo que significa que para la división sintética usaremos 2, 5 negativos, 6 negativos, 0 y 7. Necesitamos este 0 para realizar la división sintética correctamente. Observe que el divisor es x menos 3. Al realizar la división sintética, necesitamos el valor de k cuando el divisor tiene la forma de x menos k y, como ya tenemos resta, aquí, para realizar la división sintética k es positivo 3. Vamos a configurar la tabla para realizar la división sintética. Primero enumeramos los coeficientes y el término constante del dividendo, que nuevamente son 2, 5 negativos, 6 negativos, 0 y 7. Ahora tenemos la mesa. A la izquierda de la tabla colocamos el valor de k, donde nuevamente se encuentra k al tener el divisor en forma de x menos k, entonces, k es positivo 3. Entonces, porque tenemos x menos 3, k es positivo 3. Si el divisor fuera x más 3, k sería negativo 3. Y ahora para completar la tabla y realizar la división sintética, el patrón vertical es agregar los términos. El patrón diagonal es multiplicar por k, entonces, para comenzar, bajamos los 2. Y ahora el patrón diagonal es multiplicar por k, lo que nos da 2 veces 3, que es 6, y luego sumamos verticalmente. Negativo 5 más 6 es positivo. Nuevamente, el patrón diagonal es multiplicar por k, una vez 3 es 3. Y luego agregamos, negativo 6 más 3 es negativo 3. Y ahora multiplicamos por k o multiplicamos por 3. Negativo 3 veces 3 es negativo 9. Suma verticalmente, 0 más 9 negativo es 9 negativo. Multiplique por k, que nuevamente es 3, y negativo 9 veces 3 es negativo 27. Y finalmente agregamos verticalmente. 7 más negativo 27 es negativo 20. Esta última fila nos da el resultado de la división, y debido a que tenemos un polinomio de grado 4 dividido por un polinomio de grado. Porque 4 menos 1 es igual a 3. El resultado es un polinomio de grado 3. Comenzando de izquierda a derecha, esto significa que el cociente es 2x a la tercera más 1x al cuadrado menos 3x menos 9, y el 20 negativo es el resto. Y hay un par de formas de expresar la respuesta final. La forma más común sería escribir el cociente, que nuevamente es 2x en cubos, más x al cuadrado, menos 3x menos 9, y luego, dado que el resto es negativo 20, escribimos menos 20 sobre el divisor de x menos 3. Si el resto fuera positivo, tendríamos suma aquí en lugar de resta. Otra forma posible de escribir el resultado es nuevamente escribir el cociente de 2x en cubos más x al cuadrado menos 3x menos 9, y luego porque el resto es negativo 20 simplemente ponga r para el resto es negativo 20. Así que asegúrese de dar la respuesta en el formulario solicitado. Nuevamente, esta primera forma aquí es probablemente la más común. Espero que hayas encontrado esto útil.